pues voy a tratar de que mi trabajo, en lugar de ser de moderador, sea de provocador. Espero conseguirlo. Y bueno, pues entonces yo, sin más, pues le voy a ceder las palabras. Yo quisiera que empezáramos, no sé quién de los dos quiera comenzar, pero Jaime, bueno, los temas alrededor de los que queremos charlar hoy son sociocibernética, cibercultura y sistemas complejos. Entonces, pues no sé, Jaime, ¿qué es la sociocibernética? Pues yo creo que la forma de explicar qué es la sociocibernética, les puedo contar cómo yo llegué a esa palabra y la casualidad que me llevó hasta ese punto. La palabra sociocibernética se la inventa Felix Geyer, que es un señor holandés que todavía vive en Holanda. En realidad se la inventa él junto con el editor de los libros que publicaba a propósito de las reuniones de un grupo de trabajo de la ISA que entonces se llamaba En Teoría de Sistemas. Si quieren leer parte de esa historia, en un librito que se llama Sociocibernética, lineamientos de un paradigma, hay un capítulo introductorio que se llama La pregunta de Dorín, que es donde cuento de dónde viene toda esa palabra, ¿no? Entonces, sociocibernética, si utilizamos un análisis etimológico de la palabra, verán que tiene dos partes, socio y cibernética. Cibernética es una palabra que ya pone en circulación Norbert Wiener en los años 50-40 y es un libro que escribe que dice el arte y el control de la máquina y del animal. Es un grupo de gente que en aquel momento estaba pensando las ciencias sobre todo de una manera global, entendiendo que hay que verlo como algo holístico, como un proceso de sistema, no tanto como una acción individual desde el individualismo metodológico. Entonces, esa palabra sociocibernética pues es un invento, igual que en su momento fue un invento la palabra sociología. Sociología es una barbaridad, es juntar logos, que es del griego, y socio, de societatis, del latín, ¿no? Aquí pues es otra barbaridad que pega y como en su momento Jorge decía el otro día, lo de antroponomía, ¿no? O cualquier otra palabra que busca establecer una distinción en un momento donde es necesario o se hace necesario para alguien decir aquí hay algo distinto. Entonces la palabra sociocibernética incluye dentro pues a distintos grupos de gentes que encajan dentro de esa idea de hacer las cosas o mirar los problemas sociales con una mirada que atiende a su complejidad. No sé si estoy respondiendo a lo que me decías, pero como tú me vas a cortar si me paso de tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, yo llegué a la sociocibernética en el año 98. Era el Congreso Mundial de Sociología en Montreal. Acababa de hacer mi tesis doctoral en Zaragoza y mi directora de tesis me dijo tienes que empezar a ir a congresos internacionales. Y dije, pues venga, vamos a empezar a ir a congresos internacionales. Mi recomendación, tienen que ir a congresos internacionales. No lo duden. Y hay que empezar a distribuir, a aprender de otros y aprender de otros y a distribuir el propio conocimiento entre otros y discutirlo. Entonces Ángela me hizo, mira, de todos los grupos que hay aquí, busca uno y apúntate a alguno de ellos. Y de la lista que había en el Congreso Mundial, había uno que se llamaba Teoría de Sistemas, no sé qué, no sé cuántos, y había una parte que hablaba de Internet. Y yo dije, bueno, pues voy a presentar ahí un trabajo. Y aterricé en un grupo absolutamente heterodoxo. En España ahora se usa la palabra friki, no sé si aquí es la palabra friki. Era un grupo realmente raro, había hasta gente bailando en la sesión, trajeron tambores, bueno, yo dije, pues si esto es un congreso mundial y estos son científicos, yo me voy a apuntar aquí a ver. Y como era un grupo todavía se llamaba un thematic working group, no era exactamente un grupo de investigación, que en la terminología de la Asociación Internacional de Sociología están los research committees, comités de investigación, luego los working groups y luego los grupos temáticos. Pues estábamos en una sala pequeñita, muchísima gente, todos ahí apretados, parecido a esto, pero en una sala como la mitad, ¿no? Y algo sí que se percibía en aquel contexto, que era pues gente con muchas ganas de encontrar respuestas en un contexto que fuera menos ortodoxo que los habituales, porque la sociocibernética no es una sociología particular, por ejemplo, no es sociología de la familia, no es sociología de la juventud, no es sociología económica, es Bert Hornung, que es uno de los que ha sido pilares importantes del grupo, sostiene que es como un paradigma, y yo creo que eso es lo que hay que entender, es una manera de entender los problemas sociales y de estudiar los problemas sociales. Desde esa
intención de no reducir la complejidad e intentar abordarla, y también de buscar enfoques que atiendan a los sistemas sociales en su totalidad, sabiendo que nunca tienes una mirada que sobrevuele la totalidad. Bueno, en aquel contexto pues me apunté, y a partir de ahí el siguiente grupo fue en Creta. Es cuando empecé a engordar, porque las reuniones de sociocibernética les engordan. ¿Engordan en qué sentido? Uno está 8 horas seguidas en una reunión y luego comen 8 horas y comer. Entonces, lo digo en serio, se engorda uno en las reuniones de sociocibernética. Se engorda como aquí. Yo creo que si estuviéramos más días y no te da lo de Moctezuma, pues estás aquí engordando. Y desde aquella fecha, pues lo que he ido viendo es que en la sociocibernética hay distintas familias, pero quizás ya llevo mucho rato hablando y Pepe podría decir algo. Sí. Luego puedo entrar en decir qué familias hay dentro de este grupo de sociocibernética. De hecho, me gustaría muchísimo saber qué está pensando Pepe. Pues es una revoltura, porque yo también estaba tratando de contrapuntear qué sucedía en la cibercultura, mientras sucedía lo que comentaba Chaime, y lo que sucedió en mí también en cibernética. Entonces voy a tratar de ser ordenado, muy rápido. También mi encuentro con la cibercultura fue parecido al de Chaime, perdón, con la cibernética, porque precisamente ya llevábamos un año más o menos de empezar a fraguar la cibercultura entre Jorge, Margarita y yo. Cuando antes, en los 90, Chucho Galindo y Jorge ya tenían una idea, digamos, de cómo empezar a hacer desde mi punto de vista, es una integración de culturas. Bueno, no desde el punto de vista, pero esa es la parte que más me gusta de la cibercultura, y que poco a poco se ha ido desarrollando hasta como ustedes lo están viendo hoy en día, ya como una primera forma de un producto conceptual, pero también de desarrollo, de práctica, de una sociopraxis, como ayer decía Chucho. Pero esto ha llevado tiempo. Entonces, pues yo me empiezo a dedicar a las ciencias sociales con más tiempo, en el 2000, cuando Jorge me invita a empezar a hacer un primer laboratorio en la Iberoamericana, y ahí precisamente conocemos pues muy pronto a Margarita y hacemos una tríada ahí muy interesante que ha evolucionado con el tiempo. Empieza cibercultura y Jorge en congreso en León me dice, pues no puedo ir, pues ve, te va a gustar, es una serie de locos interesantes. Y efectivamente, cuando vi bajar del camión del autobús a todo el personal, dije, qué cosa, ¿no? O sea, desde jóvenes hasta gente muy grande, hombres y mujeres de todas las pintas. Y bueno, yo estaba en la última fila, pues obviamente los veía con mucho respeto. Y bueno, fue un grupo muy interesante que en el 2001 en León me pudo empezar a dar una idea de que podía haber alguna relación entre cibernética y cibercultura, pero no lo tenía nada claro, evidentemente. Entonces, pasaron 10 años para tenerlo claro, más o menos. El punto es que sí se podía hacer una interdisciplinaridad. Entonces, eso es lo primero que yo reconozco de la cibercultura, ver que había conferencias donde había físicos, bueno, no muchos, pero había uno o dos, pero había muchos sociólogos, pero también se hablaba de arte, de historia, en fin, de todo este paradigma que menciona Chaime. Ahí lo conocí, empezamos a platicar. Bueno, yo desde entonces, desde el 2001, no he fallado más que un año. Porque está bien, hemos sido de los que más constancia hemos tenido a lo largo de ya de 13, 14 años. Y bueno, pues conforme pase la plática iremos viendo lo que consideramos que una le puede apoyar a la otra y la otra a la primera, de qué manera podemos intersectarlas, y es la palabra que me gusta mucho, una intersección emergente, no es una mera intersección de dos conjuntos, sino que de esa intersección pueden salir nuevas cosas, emerger nuevas cosas. Y bueno, en general creo que la definición que tiene Bert Hornung sobre, que mencionó Chaime, es importante, es un paradigma en donde ya no es la sociología, son las ciencias sociales vistas desde la perspectiva sistémica, porque la cibernética no es solamente la de Wiener de primer orden, sino también es la de von Foster de segundo orden,
y eso es inteligencias artificiales, son sistemas inteligentes, lo que mucho después se dijo como sistemas complejos. Les dejo ahí mi participación y bueno, pues en su momento hablaremos tanto de una más específicamente, de la otra, sus intersecciones y de sistemas complejos como tal. Sí, gracias, Pepe. A mí me gustaría, además decir que, bueno, aquí ya los dos hicieron mención a la peculiaridad del grupo de sociocibernética. Me sentí un poquito incómodo porque dije, híjole, yo encajé perfectamente, entonces no sé qué quiere. Es un problema, puros freaks ahí, pero bueno, en general nos divertimos bastante. Pero bueno, a mí me gustaría poner algunas cuestiones. Una de las cosas que más se ha discutido sobre cibernética, una de las cosas más polémicas de usar esa palabra, es la connotación que tiene de conducción y de control. Ha tenido distintas interpretaciones esta conducción y este control. No sé si quieres deciros algo al respecto, Chay. Sí, de hecho, para los que vienen de los países del este, la palabra sistemas y cibernética no les sonaba nada bien, porque tenían la sombra de los estados autoritarios detrás y eso es peligroso. Y también seguro que recuerdan el debate entre Luhmann y Habermas, donde pues, en el lado del RC51 casi todos le damos la razón a Luhmann, no a Habermas. Y claro, alguno dirá, entonces ya nos tienen etiquetados, ¿no?, de por dónde puede ir. Bueno, a ver, ¿cómo respondo a esto? Cuando yo les explico a mis alumnos cómo entiendo yo la sociocibernética, les digo, hay cosas, en la vida cotidiana hay cosas que no pasan por casualidad. De todas las cosas que pasan en la vida, hay algunas que no pasan por casualidad. Pues podemos trabajar con aquellas cosas que no pasan por casualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos trazar rumbos. Si la vida es moverse en un océano de significados, de datos, de decisiones, pues hay una opción de decidir hacia dónde va el barco. Y el cibernetes es el grumete, el que lleva el barco. La cibernética lo que hace es enfatizar esa idea de trazar rumbos, esa idea de ir hacia un lugar. Ayer cuando Chucho Galindo hablaba de ingeniería social, pues está muy ligado a esto de la sociocibernética. En realidad podemos organizar la vida y podemos estudiar las cosas o plantear los temas con una intencionalidad, podemos trazar rumbos, no es sencillamente que caigan los dados y ya veremos, ¿no? Esa decisión es una clave importante. Y en los años que yo llevo en el grupo del RC51, lo que hay siempre es una búsqueda de encontrar, es dar una definición de qué es. Y eso yo creo que es un problema típico de las identidades que están en construcción, ¿no? Cuando uno dice, ¿y yo qué soy? Entonces dice, ¿y nosotros qué somos? Pues yo creo que uno es lo que está siendo. ¿Cómo definimos qué es un sociólogo? O cómo definimos, que ayer Chucho se encargó de desprestigiar bastante, o cómo definimos qué es un pinche antropólogo, que dicen ahí, o comunicólogo. Entonces, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es eso? Pues una forma de hacerlo es fijarse en qué cosas hacen. No existe una definición de sociólogo o de sociocibernético o de cibernético. No, yo creo que hay que fijarse en qué cosas hacen. A mí esa es la forma de aproximarme que me gusta y me parece que me estoy yendo de la pregunta que hacías, pero en lo que he visto en estos últimos años es que hay varias familias. En el RC51 están los lumanianos de estricta observancia, que les digo yo, que San Luhmann dijo no sé qué y todos vamos a interpretar y hacer exégesis de qué dijo Luhmann. Y en esta palabra exactamente qué quería decir, pues vete a saber, porque no acabó su obra. Bernhard hizo su tesis con Luhmann y después de haber hecho su tesis con él llega a la conclusión de que bueno, puede ser interesante entrar en su discurso, pero llegas a un edificio que está en construcción y que no acaba de cerrar, con lo cual ha acabado dejando de ser luhmanniano en el sentido de luhmanniano de estricta observancia. Hay elementos que son muy interesantes, pero tomarlos con prudencia. Una dosis está bien, no mucha. Luego hay otros que son cibernéticos de primer orden, que tienen detrás a pues Stanford Beer, Gordon Pass, bueno, todos esos primeros cibernéticos. Luego están los que están en el plano de von Foster, que es una cibernética de segundo orden que a mí me parece que es excelente y con Pepe coincidimos en ello. Luego están los que trabajan en simulación, que les gusta juntar datos, construir modelos,
y hacer pronósticos, que estaría en relación con la primera conferencia que tuvimos el primer día. Empiezan a decirnos unos cálculos a partir de unos datos existentes. Ahí siempre cuentan con que el futuro va a ser como el pasado, o sea, es que existen líneas que se mantienen, porque si el futuro no se va a parecer al pasado porque no están las mismas relaciones de causalidad, no tienen nada que hacer, ¿no? Pero eso también tiene su desarrollo. Luego están los de sistemas, dinámica de sistemas, y también hay alguna otra familia por ahí operando, y yo creo que la cibercultura ha enganchado con mucha fuerza en los últimos años porque en todo esto, en todas estas palabras, en todas estas formas de hacer ciencia, si no hay gente pedaleando detrás, no sirve de nada. O sea, nos podemos inventar una palabra nueva, pero si no hay nadie detrás empujando y aportando contenidos, pues no sirve de nada. No sé si he respondido a lo que me preguntabas. Pues la verdad yo tampoco, pero creo que por ahí va la cosa. Yo quisiera saber cómo en esta lógica de la conducción y la vinculación, el intersectar de la cibercultura a la cibernética, ¿cuál será la aportación de una conducción de la cibercultura? O sea, ¿en qué dirección va estas cosas para ustedes? Sí, voy a tratar de responderla primero, la distinción, y después ver en qué medida la comparten o no. Bueno, si hay una palabra clave para la cibernética de primer orden, la que todo mundo prácticamente conoce, es control. O sea, de qué manera controlamos un comportamiento. Entonces eso es definir dos límites, el límite más aceptado y el menos aceptado. Y de eso se encargó precisamente Wiener y Ashby y todos los de la primera generación de cibernéticas, para hacer sistemas programados de a de veras, ¿no? Y controlar que el misil vaya en ese objetivo. Bueno, no el misil, perdón, porque me adelanté, la bomba o la flecha, lo que quieran, el proyecto, con ese presupuesto, con ese objetivo, que vaya concretamente, y cualquier cosa que se empiece a acercar a los límites, hay un algoritmo, una estrategia para corregirlo, para controlar un comportamiento. Bueno, ya lo dijo Chane, desde nuestro punto de vista, desde la cibernética, es von Foster el que empieza a trascender eso y decir, es que así no es la realidad. La realidad es mucho más compleja, aunque no dice compleja, habla de otros términos, simplemente dice no trivial, sistemas no triviales, porque era un matemático, bueno, entre otras cosas, y entonces dice, esos límites tienen que modificarse. ¿Y cómo se modifican? Ah, pues ahí está el problema, porque es modificar la inteligencia que definió los primeros límites. Entonces, ustedes ya imagínense, modificar los límites de los límites es la misma expresión de la cibernética, o de la observación de la observación, o todas estas, digamos, recursividades del lenguaje que se utilizaron incluso en la literatura latinoamericana, en nuestros escritores del boom latinoamericano, pensar el repensar y toda esta serie de ideas, y regresando al control que se tenía socialmente, ahora es un control del control. Ese control del control se llama reflexividad de segundo orden, se llama cibernética de segundo orden. Y la palabra clave ya no fue control, sino conducción. Y se retoma el sentido, Félix Geyer es el primero, Maturana y Varela también lo definen, hay varios, de decir, no se trata de tocar ese punto y llegar a ese objetivo, porque ni sabemos por dónde está. Entonces, el objetivo es definir la zona y aproximarnos a la zona para llegar, que era el sentido que le damos mucho al concepto de Kiber, ¿no? de conductor de una navegación que pues tiene una vela, remeros, timón, el aire, una serie de elementos para llegar a un objetivo en las islas griegas en aquel entonces, y pues sí llegamos, pero pues un poco lejos de donde queríamos, pero llegamos y no nos perdimos. Entonces creo que la importancia está en considerar esta filosofía para hacer los proyectos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una aproximación sucesiva al encuentro de las líneas de investigación de nuestros proyectos, con una reflexividad de segundo orden que piensa el control del control que no debe de existir, o que el control del control es una mayor inteligencia que sabe modificar, y en ese sentido yo haría la distinción. El control es necesario cuando estamos a un nivel, digamos, de ida, claro, en donde sí es necesario poner límites claros y no modificarlos durante X tiempo.
viene la necesidad, diríamos, la madurez de ampliar esos límites, entonces o vas a la poesía o a la locura, porque nadie te va a decir por dónde es. Es lo que estamos haciendo ahora, yo pienso, todos los grupos. Pensamos que nuestras líneas de investigación, nuestras problemáticas ya están definidas, las vamos a tener que rectificar durante el segundo o tercer coloquio. Y de esa manera, bueno, pues compartimos que estamos conduciendo proyectos que probablemente puedan perder el rumbo en algún momento dado, pero nosotros, redefiniendo esos límites, pueden volverlo a encontrar. La sociocibernética en Geyer lo tiene muy claro en sus principios. Esta propuesta de conducción es el sentido en el que se traduce el Kiber, y en cibercultura, pues ustedes lo han visto, también lo tenemos como algo fundamental. Cibercultura viene de esa conducción del cultivo creativo de la cultura, y juntando el Kiber, la cultura y la arroba, ¿no? Precisamente la arroba sería la reflexividad de segundo orden, el círculo de retroalimentación positiva, no negativa. Entonces yo creo que son dos palabras claves que hay que saber manejar en su contexto, y que desde luego la que nos puede caracterizar es la segunda, que es la que lleva a la creatividad o a la locura. Entonces ahí es un riesgo, claro. Esto puede llevar a rumbos que no habíamos previsto, y pues tenemos que rectificar, y no hay tiempo para ello. Yo te quería preguntar, Chema, sobre las implicaciones. Bueno, la idea de conducción tiene una connotación evidentemente teleológica. Pensar que vamos en una dirección y que ese rumbo nos da sentido. Esta cuestión tiene implicaciones políticas y éticas, y bueno, también epistemológicas. Me gustaría saber qué piensas al respecto. Pues yo creo que esa es la parte que más me gusta de lo de sociocibernética, que es, si aceptamos que hay cosas que no pasan por casualidad y que podemos trazar rumbos, entonces, ¿a dónde vas? Entonces tienes que proponer a dónde quieres ir, cuál es tu escenario. Y también tiene que ver con el modo de analizar la realidad. De hecho, de Von Foster, a mí hay una frase, tiene muchas cosas muy interesantes, pero hay una que me encanta y que utilizo para explicar métodos de investigación, que es esa que dice: no veo lo que no veo. Y ya está. Y entonces, ahora nos vamos ya, nos quedamos a meditar. No veo lo que no veo. Pues eso tiene una carga metodológica y epistemológica muy potente, porque significa que necesito hacer una observación del proceso de observación para caer en la cuenta de qué cosas me estoy dejando fuera. Y también significa que tengo que preguntar a otros, que con la mirada que yo tengo, pues no vale. Eso enlaza también con Merleau-Ponty, aquella frase que decía él de no tenemos una mirada que sobrevuele la totalidad, ¿no? Pues si ya tenemos eso en cuenta, y tenemos en cuenta también que podemos construir el mundo, y ahí enlazaríamos con podemos construir el mundo. No hay mucho margen, pero hay un poquito. Pues entonces hay todo un reto. Hay un reto en el sentido de podemos hacer que las cosas sean de otro modo. Hay cosas que no funcionan y uno las ve y las nota evidentemente. Entonces hay que decir, ¿y por qué está pasando esto así? ¿Por qué los resultados de las decisiones nos están llevando hasta aquí? Ese de construir las decisiones y definir por qué algunas cosas han pasado, pues es uno de los retos que se trabaja especialmente en el modo de hacer investigación desde la sociocibernética. Yo he de decir que cuando llegué en Montreal al grupo, una cosa que les preguntaba y que he ido preguntando todos los años es, yo decía, pero vamos a ver, esto de la sociocibernética, ¿qué tiene de distinto de una sociología normal y corriente? Les preguntaba yo. Y entonces, pues, la verdad que nunca me acabaron de dar una definición del todo cerrada, porque nunca lo encontré. Y lo que sí que he encontrado es que si no estás en ese grupo, resulta que algunas de estas cosas que decimos no se comparten en todas partes. Por ejemplo, quienes se mueven más en una teoría de la acción racional, todo esto de hablar de sistemas, pues les chirría, van más con otro plano, ¿no? Entonces aquí, esta dimensión teleológica que tiene el Kibernetes, que tiene un rumbo y que apunta hacia un lugar y que además tiene unos compromisos políticos y éticos detrás, pues engancha bien con esta idea de que las ciencias sociales están en construcción y son unas ciencias que
yo creo que a mí me gusta porque, a ver, en la facultad en la que estoy, yo no estudié sociología. Estudié primero 2 años de ingeniería, luego hice otras cosas por el medio y estudié filosofía, la de Juancho, filosofía, un arte inútil del todo, que no sirve para nada, pero que es esencial. Yo digo que hay 2 saberes esenciales, matemáticas y filosofía, lo demás se te da por añadidura, no tienes más que leer. Y entonces ahí, ¿qué sucedía? Pues siempre me reprochan que no soy trabajador social, que no soy sociólogo, que no soy economista. Digo, ¿y qué más dará? Soy ciclista, tengo 5 hijos, soy de mi pueblo, pues ¿qué más dará ese ser, esa etiqueta? ¿Para qué la quieres poner? Yo creo que no ayuda para nada. Y ahí hay un autor que es Kenneth Boulding, uno de los padres de la Sociedad Internacional de Sistemas, que es uno de los fundadores de esta forma de pensar después de la Segunda Guerra Mundial, al que recomiendo que lean. Y este hombre precisamente propone todo un modo de pensar y de hacer ciencia social y reivindica esa necesidad de unir las ciencias sociales. Y ahí yo creo que hay una opción casi ético-política, es que no se puede hacer análisis de los problemas sociales si uno va solo con una perspectiva. Si uno dice, yo soy antropólogo y no necesito nada más, pues digo, qué pobre antropólogo, ¿no? Igual que uno, si renunciamos a la economía es un error, necesitamos la visión económica, o el economista necesita la visión del psicólogo, ¿no? Entonces esa idea de integración y de interdisciplina es cada vez más necesaria, y en el grupo de sociocibernética lo que yo encuentro es que caben perspectivas muy distintas para hacer aportaciones. ¿Cómo? No, esto no. Gracias. Salud. Bueno, pues ya no me acuerdo qué iba a decir. Bueno, la idea es que hace falta integrar disciplinas, y que en esta pregunta por la teleología y por la dirección, yo creo que está el reto de tú en qué mundo quieres vivir, pues trabaja para conseguirlo, ¿no? Jorge ayer también dijo una cosa que comparto. Yo cuando doy clase les recuerdo unos versos, creo que son de la vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno desea y ama. Bueno, pues esa idea también engancha con la forma de entender lo que me preguntabas. Sí, gracias, Cham. Y decía Chaime que uno es lo que hace. Yo me gustaría saber tu perspectiva sobre cómo hacer esta ciencia social en construcción, cómo hacer la práctica social, cómo combinamos en este lugar el hacer la práctica y el hacer la teoría. ¿Qué aporta la cibercultura en ese hacer, tanto en términos teóricos como en términos prácticos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, es como que la pregunta difícil, ¿no? La que pretendemos darle solución en la vida, ser consistentes entre lo que pensamos y lo hacemos. Yo quisiera antes dar otra visión o perspectiva de la primera pregunta, y voy a llegar a esta. La vinculación entre esta concepción teleológica de la conducción de proyectos, ¿ok? Vinculo. Yo creo que sí, evidentemente necesita existir un lugar donde poder conducir el proyecto. Pero entonces yo lo pondría más bien en términos de que como una guía, la teleología como una guía hacia un propósito, pero ese propósito de ninguna manera es un fin último, y es lo que hay que evitar. Es un propósito que nos fijamos en un momento dado de nuestro desarrollo evolutivo y consideramos que es mejor, no necesariamente ni más evolutivo, ni más, bueno, involutivo es más peyorativo, pero cuando digo evolutivo no es para hacia el vértice mayor, no, es a un mejor nivel de equilibrio dinámico de una problemática. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí, yo entiendo ya lo que propone Félix Geyer en términos de la estrategia heurística de la sociocibernética, en su metodología general, la misma que tenemos en cibercultura, como una permanente aproximación a nuestro objetivo, cada vez depurándolo más. Y ahí es donde me gustaría dejar abierta la posibilidad de no pensar en un objetivo muy, muy claro. Pues en algunos casos se dará, pero en otros podemos abrir nuevas grietas
nuevos mundos posibles que nos llevaría precisamente a los mundos probablemente, pero de otra manera, de los hubieras que mencionó ayer Chucho. Es otra forma de buscar mundos posibles, sin trazarse exactamente, yo quiero llegar a responder exactamente ese punto de mi problema y de ese objetivo, y eso es lo que me guía, y ese es el fin, que yo pienso que es una mala interpretación de los fines de Weber, ¿no? Prefiero más la acción orientada a medios, cómo le haces para llegar allá, y dónde llegas, bueno, pues que no te pierdas, es todo, y que donde llegues sea de una solución colectiva o más consensuada. Bueno, en ese sentido yo pienso que el camino pues hay que hacerlo, como terminas. Y en ese hacer lo importante es la conciencia de que si abrimos nuevos límites, ¿se acuerdan lo de los límites? Pues si son de locura, asumirlos. Y en ese momento, y lo dice von Foster, porque hemos discutido mucho von Foster porque se nos hace que es el que resuelve el problema teórico-práctico. En ese momento nace la ética. Y si no lo ves, ahora sí que voy a decir una palabra muy fea, pecado mortal. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Si no te das cuenta que al abrir los límites, si no nos damos cuenta, no hablo si no nos damos cuenta que al abrir los límites de nuestra propuesta cognitiva a un problema, no asumimos la responsabilidad implicada, o sea, los nuevos valores implicados, la nueva axiología, no la explicitamos, entonces corremos el riesgo de seguir, yo diría, caminando ciegamente, ¿no? Que es cuando viene también la necesidad de reconocer lo que dice Chávez, no veo lo que no veo. Pues claro, esa es una manera de hablar del punto ciego, que cuántas veces hemos sabido hablar, pero no solamente el punto ciego personal, que yo lo tengo y espero aprenderlo aquí de sus comentarios, de ustedes y de los coordinadores y de quien sea, de que no estoy haciendo bien algo y pues porque no lo veo. Pero cuando me lo dejen ver, entonces yo voy a cubrir una zona de mi nervio óptico, metafóricamente, donde está el punto ciego, y entonces en ese momento amplío mis límites y asumo éticamente, o sea, mis límites cognitivos, asumo implícitamente una postura ética. Y en ese sentido yo creo que empieza a ser la bisagra de lo teórico y lo práctico. Lo teórico era esta conjetura de qué sucede si yo realmente, en vez de caminar por donde todos dicen, me voy tantito por allá, por la brecha, me puedo perder, puedo caerme a un precipicio, o puedo ver una nueva ruta, y puedo entrar a un nuevo jardín. Pues me vaya como me vaya, yo tengo que decir cuál es ella. Y en ese momento yo pienso que hago práctica, hago praxis de mi vida, porque lo explicito, lo digo, me comprometo. Y es lo que estamos, bueno, considero definiendo en nuestros proyectos como marco epistémico de nuestro proyecto. ¿Cuáles son los límites de, digamos, de definición conceptual que delimitan en la nueva visión del proyecto? Y hay que asumir la responsabilidad, porque esos límites muchas veces son políticos, porque muchas veces son sociales en un sentido amplio, de estar en zonas no permitidas. Pues hay que explicitarlo, y en esa medida yo creo que cuando logramos explicitar lo que no se había dicho, y después reflexionamos de segundo orden, para darnos cuenta de que hay que rectificar, porque no es definitivo, pero que ya estamos modificando nuestra teoría conceptual, yo creo que es cuando se logra esa bisagra, por llamarlo de una manera, o esa cerradura de puerta, en donde encontramos la llave para abrir esa puerta que nadie la había abierto, que es una otra forma de un constructivismo moderado, no radical, que es construir tu realidad asumiendo las implicaciones axiológicas de esa modificación que uno está haciendo. Así vería cómo, y en cibercultura, bueno, de muchos ángulos lo tratamos de ver, cada uno como lo entiende, cada coordinador ahorita y después cada doctorando. Ese es el gran reto, esa es la zona en donde, oye, ¿de qué hablan ahí? Pues si alguien viniera a escuchar esto que acabo de decir, probablemente incluso algunos de ustedes dicen, ¿de qué está hablando? No entiendo, ya me perdí. Pues estoy hablando de cómo darle sentido al abrir nuevas puertas en este grupo de locos. Sabemos que estamos fuera del redil de muchos doctorandos normales, y si no locos, con una nueva poética
que quisiera marcar nuevos rumbos en el quehacer de la investigación interdisciplinaria. Gracias, Pepe. ¿Y qué es lo que hacemos diferente, Chayo? Pues esa pregunta que le pregunté a Félix, que entonces estaba su mujer Dorín, y Dorín decía, pero ¿esto que hacen ahí sirve para algo? Como diciendo. Entonces el hombre hacía, ¿cómo te lo voy a explicar a ti? Ella, Félix, que es absolutamente crítico, y bueno, sirve, yo creo que sí. Lo distinto es, a mí me parece que no siempre se tiene en cuenta esta idea de que no se ve lo que no se ve, que hay muchas disciplinas que directamente ya van con su aproximación y lo que hay es esto, la realidad está ahí fuera, tú miras y ya está. Tú vas, pones los ojos y te vuelves a casa, recoges la información y empiezas a hacer análisis. Esa idea de revisión crítica del proceso de observación es muy importante. Hay que echar las cartas, hay que ver cuáles son los elementos, hay que hacer el dibujo, hay que hacer una cartografía y luego someter la crítica. Claro, ¿qué me pasó a mí? Pues que muchas de las cosas que encontraba en ese grupo eran las que a mí me habían enseñado y me gustaba hacer, pero yo no había, en aquel momento no había identificado que aquello se podía llamar sociocibernética. Y resulta que, bueno, pues si le llaman sociocibernética y encaja con lo que hay, pues encantado de utilizar esa palabra. No hace falta buscar una nueva, con aquella me valía. En algunos lugares, si lo dices, como es muy complicado explicarlo, pues directamente no lo dices y juegas a lo que hay que jugar, y ya está. Si yo soy más marxista de Groucho Marx que de Karl Marx. Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque si no les gustan estos principios, pues tengo otros. O sea que a ver, no quiere decir que todo me valga, pero hay que introducir un elemento de humor. De humor, porque yo lo que veo es que cuando uno va encasillado con una mirada, pues se deja un montón de cosas fuera. Y entonces, ¿qué veía yo en este grupo? Primero, que cabe mucha gente muy extraña. Y que tienes gente, que hay uno que es músico, que es musicólogo, que nos ha contado varias cosas, que yo decía, qué interesante, porque aplica a la musicología las teorías de Luhmann. Y entonces, imaginad lo que puede salir ahí, ¿no? Luego venía alguno, el típico físico, que nos venía con un modelo matemático diciendo que Internet se iba a colapsar en no sé qué año y que él tenía ya calculado casi el día. O llega estos del cambio climático y te dicen que el mundo va a cascar dentro de 100 años y yo digo, a mí como si casca dentro de 10 o 12, porque, por cierto, el otro día yo no le dije a este que intervino lo de Groucho Marx, que dice, yo, ¿por qué tengo que preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí? Pues hay elementos de la forma de hacer investigación que yo creo que sí que son interesantes. Por ejemplo, el preocuparse por el cómo construyo las preguntas preguntables. Eso creo que es de Jorge, ¿no? Jorge dice, ¿cuáles son las preguntas preguntables dentro de Rolando o de Rolando? Me la han contado entre los dos y no sabía quién lo había hecho. Pero, ¿quién de los dos? ¿Quién? Sí, pero la idea es eso, lo distinto es, primero, una forma de plantear los problemas sociales y de abordarlos. Y también otra cosa distinta es que tiene algo de ingeniería, en el sentido que decía ayer Chucho, que se hace investigación para resolver cosas. No es una cuestión onanista, de quedarse ahí en el gustelmín que me da a mí y produzco cosas y ahí se queda uno en su cerebro. No, tiene una visión, yo creo que de ir un poquito más allá. Eso es algo que me parece. Y no se hace teoría sin más para quedarse en un corro y en ese circuito publicar, en ese contexto ganar puntos. Yo creo que eso es lo que va distinto. Y alguna cosa más hay. Sobre todo que las reuniones son reuniones donde no se practica la sociología de aeropuerto. Eso me lo explicó Félix de ello. ¿Qué quiere decir sociología de aeropuerto? Que uno va a un congreso, le han aceptado el paper, le toca en un momento dado, presenta el trabajo y se va. Y ahí te quedas. Y el grupo y los demás, yo ya presenté, me dan el certificado, yo ya me puedo ir, tengo la constancia, en mi universidad ya me van a pagar el viático, me van a pagar el... y ya está. No congresos. Bueno, pero eso es muy abundante. Entonces, en el RC51 lo que hacemos, si alguna vez vienen, lo que está muy feo es venir y contar solamente tu trabajo y marcharte. Eso es una falta de respeto a los demás impresionante.
¿Por qué? Pues porque cada uno suele tener unos 30 minutos de exposición y luego 15 minutos de debate. Todo el mundo se suele poner nervioso porque luego las preguntas no son preguntas para qué bien lo hiciste, no, son y además es que es muy útil porque si solo recibes elogios no creces. Lo bueno es que te vayan diciendo eso que no veías para que lo enriquezca, ¿no? Entonces, ¿qué hay de distinto en esta forma de hacer ciencia? Pues es el respeto por el otro, la escucha práctica que se comprueba en las sesiones y el compromiso con las sesiones que no son de sociología de aeropuerto. Estamos 5 días, 8 horas intensas, sentados y luego comiendo, ¿no? Y entonces por eso se engorda. Claro. Exacto, muy bien. Pues muy bien. Y no vemos, ¿cómo es? No veo lo que no veo, Pepe. Entonces nosotros intentamos visibilizar el trabajo del observador, el trabajo del investigador. ¿Qué nos puedes decir de esa peculiaridad de nuestra forma de trabajar tan constructivista? De que nos observamos, de que estamos al pendiente de nosotros mismos, de nuestros equipos. Creo que hay una importante, y va de la mano con lo que menciona Jaime, y es que si bien en sociocibernética la primera perspectiva de análisis se dice es lumaniana, pero pues Luhmann en esencia son sistemas, y son sistemas complejos, sociales, y hablar de sistemas complejos sociales desde Luhmann es hablar de matemáticas, de von Foster, de Spencer Brown, de la cibernética segundo de von Foster, de Maturana y Varela como un concepto de autoorganización, autoproducción, muy biológico, y bueno, no se diga que también a Parsons, o sea, una serie de autores, no es hablar nomás de sistemas y subsistemas y funciones, es hablar de toda una construcción, una reconstrucción más bien, sistémica, pero de sistemas vivos. En cibercultura, ¿qué es lo que ha pasado? En principio está la semilla en la cultura de información, que precisamente va desde cómo podemos aprender a organizar los palitos para ponerlos de chiquitos a grandes, que es precisamente uno de los primeros objetivos que propone Piaget para empezar a configurar un pensamiento de información que ya es orden, y bueno, pues hasta ordenar nuestras tarjetas en papeles, nuestras palabras en frases claras sobre la pregunta de investigación, y bueno, poco a poco, eso mismo, pues si lo puede hacer la computadora, pues hacer la tabla matricial de hileras y columnas, y ya dar el paso a las dos tablas, que es la base de datos, bueno, se empezará a pensar en nuevos procesos cognitivos de correspondencia entre dos tablas con elementos comunes, que es la quintesencia de una base de datos, los mismos elementos que buscaba Chucho Galindo al buscar, bueno, ¿qué tienen de común? Si lo trasplantamos a la concepción, digamos, sistémica, pues estamos hablando del mismo principio de correspondencia, o de, si nos ponemos sofisticados, de la búsqueda de los eigenvalores o de los isomorfismos de von Foster, y es un lenguaje matemático. Bueno, de ahí, bueno, viene el sistema de información y viene lo que llamamos la potencialidad de una cultura de información como plataforma emergente para que realmente haya mejor comunicación, más ordenada, más bien coordinada y construcción de conocimiento. Entonces, desde la cibercultura, evidentemente que el pensamiento sistémico está de una manera importante y poco a poco lo estamos tratando de, digamos, de hacer presente. Yo creo que tiene unas subidas y bajadas. Subidas y bajadas que dependen mucho de los grupos y de una serie de cosas. Pero yo creo que hay una diferencia importante entre ambos, y esa es la diferencia que quisiera explicitar, porque si bien en sociocibernética hay un ambiente de equipo, de colaboración, pues no es tan constante, ¿no? Ya van como 13 años que vamos, y vemos que varía, y que los latinos, los mexicanos, bueno, yo diría los latinos tenemos una presencia cada vez más importante, empezando por Jaime, que fue el primer extraño a los europeos que empezó a meterse, y de repente algún argentino, pero ya no regresan. Siempre
siempre ha habido un poquito de españoles, pero cuando empezamos a llegar desde Jorge en el 98, los mexicanos, que yo empecé en el 2001, 2002 y Margarita más tarde en Durban, ¿no? Híjole, les puedo decir que ahorita estamos, ustedes los que estuvieron, pues podemos llevar el barco por donde, no por donde queramos, evidentemente, pero tenemos una presencia. ¿Y cuál es nuestra fuerza? No solamente que estamos proponiendo una posibilidad de dar otro sentido a esa navegación de la conducción de los problemas sociales a través de la cibercultura, sino que viene el componente afectivo. Esa es la gran diferencia, que es un componente que estamos tratando de conducir, si se fijan, a través de muchas personalidades, de muchas formas de reunión, de muchas formas de diálogo, de sabernos reír de nosotros, pero saber ser con reflexividad de segundo orden, críticos, pues de ahí la palabra que hay que saber emplear cada vez de la, digamos, yo le llamo crítica afectiva, la última A de crítica se convierte en la afectiva, como una arroba, pero es la inclemencia amorosa que también nos gusta decir, y eso no es necesariamente, está presente en sociedad cibernética. Con la frialdad de los europeos y con el profesionalismo, entre comillas, de los científicos X, no se da eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que uno puede salir con el corazón apachurrado después de una sesión, porque a mí me pasó algunas veces. Y digo, qué cabrones, qué duro está aquí. Y yo lo veía después, sí, pues es que es de veras aquí, si sumaste mal, pues sumaste mal y estás mal. Pero no viene el afecto, o no viene después el abrazo, no viene todo esto que estamos tratando de cultivar nosotros. Ayer lo vimos claramente, no solamente por la reunión, sino por todos los otros días, cómo vamos tejiendo otro tipo de convivencia. Eso es, desde mi punto de vista, el aporte que podría tener, que es muy difícil, de la cibercultura a la sociedad cibernética. De alguna manera lo logramos. Y bueno, Margarita aquí es una maestra para eso, porque ha organizado dos congresos mundiales, y bueno, pues se van pero felices. Claro que ahí andamos en el equipo varios siempre, y los visitamos, los paseamos, y al mismo tiempo discutimos, y se dan cuenta que es otro boleto. ¿Cuál boleto? Pues no sé si el latinoamericano, porque de alguna manera sí estamos bien diferenciados, ¿no? Aquellos tienen una frialdad y una racionalidad y una serie de cosas que pues está bien en ese momento, pero en otro pues que venga otro tipo de catalizador para sacar otro tipo de energías, y yo creo que esa es nuestra gran fuerza en cibercultura. Lograr conducir y abrir esos límites de una manera que vaya hacia una nueva poética y no hacia redundar en otras, digamos, comportamientos que sí se ríen, se divierten, pero que no salen de un ciclo en el que estamos, de un loop que hay que cuidar. La fiesta mexicana tiene sus maravillas, no la voy a calificar, pero también tiene sus propios ciclos viciosos. Entonces nos tenemos que dar cuenta al interior de nuestro proyecto de qué manera evolucionamos o transformamos lo que haya que transformar y mantener lo que haya que mantener. Y eso creo que es muy diferente responde, ¿qué hacemos de diferente? Eso principalmente. Y este es el aporte de cibercultura hacia su cibernética en este momento. Capaz que después ya empiecen a cambiar las cosas por lo que ustedes quieran, ¿no? Y pues bueno, ya pasan de las 10, pero yo quisiera, Chami, que nos dijeras entonces, yo creo que uno de los aportes del constructivismo, y que me refería cuando hacía la pregunta a Pepe, que es que nosotros intentamos visibilizar los trabajos de investigación, en qué, el cómo hacemos la investigación, ¿qué aportes tú ves en términos prácticos, en términos de lo que hacemos, de los proyectos que hemos escuchado esta semana? ¿Qué aportaciones piensas tú que podrían servir de esto que hemos venido hablando esta mañana para las líneas de investigación, para los trabajos que estamos haciendo aquí? ¿Cómo está conectado todas estas cosas raras que hemos hablado
la experiencia de conocimiento de cada uno de ellos, de las personas o de los proyectos que están aquí. ¿Cuál es tu punto de vista? Es muy difícil contestar esto que me has preguntado. Perdón, tenemos que conectarnos del mundo real. Sí. Somos lo que hacemos, ¿no? Sí, pero esto está difícil pues no sé, yo creo que estar con ustedes es un lujo. Yo, de hecho, cuando Santiago yo hablaba con Santiago de si voy o no voy, y había un momento que dije, vale, no voy a ir ya, porque total, ¿se acuerda que decía? Sí, exactamente. Es un lujo estar aquí con ustedes, la verdad. Estoy aprendiendo un montón porque esa es una de las primeras estrategias. El otro tiene mucho que decirte. Y todos ustedes son una joya. Y yo creo que esto es a ver si acierto, es como vórtices de energía. No sé si cada uno tiene no se encuentran con personas que dicen, tocas y dices, aquí hay algo. No es científico, pero dices, es interesante. En Harry Potter hablan de dementores, ¿no? ¿Sabéis lo que es un dementor? Pues esta es una reunión de vórtices, no de dementores. Yo de momento no he tocado a ninguno de ustedes que diga, se me va la energía, ¿no? Cada uno es como una inyección de más energía. Entonces, esto que no es una respuesta a lo que decías, No importa. no es una respuesta a lo que decías, es ¿en qué podemos ayudar desde esta perspectiva? Bueno, pues primero, en la forma de conducir las investigaciones y en el modo de esa búsqueda de horizontalidad, de que yo no estoy más arriba, usted tampoco está más abajo. Eso yo vengo de Aragón, el Pirineo, y ahí se decía que se le decía al rey, te hacemos rey, pero no porque seas más que nosotros, sino porque eres como nosotros, y que lo sepas. O sea, pues esta sería una lógica de investigaciones. Trabajamos en equipo, trabajar en equipo es muy interesante. El año pasado hace 2 estuvo Pepe en Zaragoza y nos contaba que se puede hacer investigación en equipo, que no tiene sentido hacer investigación individual. Dicho allá es muy extraño porque todas las investigaciones son individuales, la tesis es un trabajo individual, si no lo escribes tú solo no vale como tesis, no puede ser que lo escribas a medias con el vecino, pero sí que ahora estando aquí es más evidente que esta forma de proponer el trabajo de investigación y de crear red es muy importante. Ese salto sí que tiene una condición política y poética, pero hay que acordarse de que no podemos poner mucho la palabra poesía en contextos científicos, porque si lo ponemos, hay todo lo podemos resumir en la polaridad Mario Bunge, Rolando García, ¿vale? Yo tuve la oportunidad de preguntarle a Bunge directamente qué pensaba de Rolando García y le salió toda la bestia dogmática que tiene dentro. Entonces se puso como un basilisco y dijo unas cosas, pero pues eso no puede pasar. O sea, uno tiene que estar dispuesto a que le pregunten lo que no le gusta para decir, encajar el golpe. Y esto es de los asiáticos, ¿no? Cuando te van a pegar, si te pones firme así, el golpe es más fuerte que si lo acompañas y lo dejas pasar. Entonces ¿qué podemos aprender de estas formas de estas palabras raras, cibercultura, sociocibernética? Pues que hay un estilo de hacer ciencia y de trabajar la investigación que lo plantearon unas personas y ahora hay un cambio generacional. ¿Qué les puedo decir? Pues que si no se suma más gente al grupo de sociocibernética, en unos años este discurso se perderá, igual que a lo largo de la historia ha habido momentos que crece un discurso, tiene su punto álgido y luego se va agotando. Eso es lo que veo yo. No sé si contesta a lo que me preguntabas. Esto es absolutamente libre, ¿no? No, si puedes reformular la pregunta. Lo que quiero es, de hecho en la pregunta pasada también iba a incluir esta cuestión. A mí me gustaría, decimos que somos de inspiración constructivista. Y entonces el ojo del observador es tan importante como el observar. No vemos lo que no vemos porque en las ciencias sociales nos enfocamos tan rápidamente, supuestamente, en el fenómeno, que ya no nos vemos a nosotros mismos, que ya no vemos a los que estamos haciendo el trabajo, ya no vemos, curiosamente, estamos tan enfocados en ver otra cosa que ya ni siquiera vemos a la sociedad. Y entonces, la pregunta, esa pregunta profunda le quería llevar yo a la cosa práctica de nuestras labores como grupo de investigación, o tal vez como debería ser, no sé, aquí.
por Ok, favor. bueno, yo creo que es una respuesta que depende de quién la responde y en la medida de lo posible del consenso al que participa el que responde. En nuestro contexto, o sea, en el doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, en el marco de una cibercultura, dentro del ámbito deseable de una sociocibernética, yo diría que nuevamente la reflexividad de segundo orden es el instrumento, pero no dejarlo en definición, o sea, pensar lo que estoy pensando, o pensar que no estoy viendo lo que debo de ver, que es la explicitación de que tengo limitaciones, tengo mi punto ciego, etc. Primer paso, que eso no sea individual solamente, que sea de grupo. Pues, ¿cuál es el punto ciego del grupo? Eso ya es un poquito más difícil. Es poco el comentario que yo hice en la plática de Jorge, cuando hablé de tengamos conciencia de los puntos ciegos de nuestros grupos, de nosotros, de mí, ¿no? Como coordinador. Pero yo creo que ahí todavía está a nivel reflexivo. Lo importante va a ser cuando eso lo explicitemos, pero no solamente lo explicitemos, sino lo pongamos ahí para que le tiren jitomatazos. ¿Qué es lo que yo espero? Vamos a ir poco a poco en estos coloquios. La presentación de los proyectos, pues ya no puede ser en buenas voluntades ni en aproximaciones, que siempre son aproximaciones, sino en resultados concretos. Y la pregunta va a ser no, yo quiero ver cómo llegaste ahí, no quiero ver que ahí llegaste. O sea, quiero ver una racionalidad que me permita entender tus inferencias. Y bueno, dado que estamos abordando problemas complejos o problemas que los definimos como complejos, menudo problema nos estamos metiendo. Yo pienso ya desde un punto de vista más personal, no puedo generalizarlo, que la perspectiva sistémica es la que conduce a ese tipo de respuestas, de reflexiones. ¿Qué quiero decir con la perspectiva sistémica? Bueno, que no son sistemas conceptuales, un sistema real. ¿Qué es un sistema real? Sistema de cómputo real. Pues que hay una base de datos y ahí están los observables. Y lo observable es lo que dijo la persona en un tiempo, en una hora, en un documento. El observable es una respuesta que tiene definición para ver cómo pasamos del dato al observable, cómo se convierte en variable y cómo la transformamos en categoría desde donde hacemos las inferencias. A ver, yo quiero ver ese caminito. Entonces, si lo hacemos sistémicamente, que es la pretensión de nuestro grupo, nuestra perspectiva, y la podemos con todos compartir, con quien lo desea hacer, porque no es fácil, hay que saber de sistemas, o meterse un poquito al intríngulis de que es una base de datos de conocimiento, de observables, que son funciones no como palabra, ni sociológicamente, sino funciones matemáticas que tienen acoplamiento con una concepción de función epistemológica, después biológica, o antes biológica, y después cómo la transformas a una concepción social o psicológica, depende hasta dónde vaya tu nivel de correspondencia. En ese momento yo creo que podemos, como eso se tiene que explicitar en el sistema, podemos responder a todas esas preguntas de alguna manera, no quiere decir que exacto. Y desde mi punto de vista, esa es la experiencia que yo he tenido, esto es una respuesta más personal, no la puedo generalizar, para responder a, pues, de qué manera llevamos a cabo un constructivismo moderado, en donde permanentemente vayamos mejorando nuestro tipo de correspondencias. Ya se toparán, si no lo han hecho todavía, con Rolando en su epistemología, que es una de las operaciones fundamentales, el establecimiento de correspondencias entre dominios diferentes, heterogéneos, en donde lo único que queda es la creatividad, y puedo utilizar otras palabras y no poéticas, porque obviamente aquí lo hago con confianza, porque sabemos cómo se entiende lo poético, en sentido creativo. Pero yo podría perfectamente decir un lenguaje matemático en esas mesas y decir que se trata de un tipo de correspondencia biunívoca, de uno a muchos, de muchos a muchos, y que es una función en permanente transformación, y que eso es lo que fundamenta la construcción de una categoría que está integrada por diferentes elementos
y que entonces ahora sí pregúntame lo que quieras. ¿Por qué dices eso? Pues esto lo digo por esto, por esto, por esto, por esto. Y esto de aquí es la respuesta. ¿Y la quieres oír? Clic en el número 27, eso dijo. Ahí te equivocaste, ahí te equivocaste. Era lo que siempre buscábamos. Y me decía, a ver, Jorge, la importancia de esto. Cuando empezamos, yo hablo de los 90, yo traté de hacer, 95 por ahí, digamos, un sistema para analizar historias de vida. Con Chucho también lo veíamos. ¿De qué la importancia de esto decía es que cualquiera ya te puede decir, ahí estás mal. Perfecto. Él se va a sentir bien porque ya no va a decir, pues me lata que no es, pero no sé decirle cómo, por qué no le creo. Ahí estás mal. Pero veamos al otro. Ay, ya me tiró el dardito, ¿no? El jitomatazo. Pues voy a ser más fuerte y más fuerte. Y cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque ya sé dónde corregir. Ya tengo explicitado esa construcción que es la que estamos, pues. No estamos partiendo ni de a priori, ni de puras realidades positivas. Estamos partiendo de la construcción de esquemas que construimos, digamos, conceptuales, con una realidad empírica real. Y nuevamente, ya que está, hay que tomar distancia y como grupo, no yo solo, como grupo, decir, ahí está mal, eso está chueco, eso hay que corregir. Como tenemos las piezas, pues le corregimos y vamos, con esto termino, aproximándonos a la zona de convergencia que queríamos en nuestra estrategia de cibernética de segundo orden, de una cibercultura afectiva, porque esto tiene que ser pues con buen estado de ánimo, compartiendo comidas, alimentos, espacios, siempre horizontales en la medida de lo que más se pueda, y yo creo que hace la diferencia, y pues desde mi punto de vista sería una forma de aproximarnos explicitada, que es lo que preguntas en un constructivismo, a estas zonas de solución ante preguntas de investigación y de problema práctico importantes. Gracias, Pepe. Chaime, ¿alguna cosa que quieras decir para cerrar? Algo que sea poético, de preferencia. Bueno, pues yo creo que la palabra central de todo esto es curiosidad. Alguien que no tenga curiosidad no encaja en todo esto. Y lo que tiene de bueno lo de la sociocibernética es que caben todas las curiosidades, las más inesperadas. Y entonces la otra cuestión es, yo entiendo las ciencias sociales como una hermenéutica de la vida. ¿Y eso qué significa? Pues que la realidad que está ahí fuera, ¿se acuerdan de Expediente X? X-Files, que es la verdad está ahí fuera, solamente tienes que encontrarla, ¿no? Pues, bueno, a veces la verdad está ahí fuera, también está aquí dentro, no se sabe bien dónde está. La cuestión es que hay que primero preguntarse, y sin curiosidad no hay ciencia, de ningún tipo. El propio Einstein creo que lo ponía en el centro de su trabajo. Eso significa que tenemos que preguntar, hay que ver cómo atrapamos esas piezas que decimos que son reales, esos fenómenos que están ahí fuera y dentro de mí. Hay una parte que tiene que ver con la observación y hay otra parte que tiene que ver con la descripción. Y como podemos trazar rumbos, aunque esté lloviendo, aunque estén pasando cosas horribles, haya un huracán, otro elemento importante es que no hay que instalarse en la catástrofe. Eso es de un poeta español que se llama Ginés Lieban, amigo de Margarita y de Pepe, que han estado en su casa. Tiene 94 años, sigue escribiendo, está en la plenitud de su vida, y él sigue diciendo que hay que pensar en el día siguiente, no puedes instalarte solo en el aquí y en el ahora. Entonces esa idea de búsqueda, de curiosidad, yo creo que es lo que a mí más me ha gustado de la sociocibernética. Y dentro del grupo hay uno muy original que se llama Arne Selman, está jubilado. Él dice que nació en el año 38, pero que no fue la causa de la Segunda Guerra Mundial, que él nació y lo dice de broma, es físico, matemático, y él ha desarrollado una teoría que llama el Subject Oriented Approach, que es el enfoque orientado al sujeto, porque dice que las ciencias actuales nos han llevado a donde estamos, es el enfoque orientado al objeto. Y él dice que hay que incorporar a la ciencia lo que llama feelings, y hay que darse cuenta que cada uno vive en su privacy y no hay un universo. Entonces, el enfoque que tiene él es de lo más original en este momento en el grupo de sociocibernética, también el de los más cuestionados, ¿no? Porque
eso que de repente alguien diga lo viejo del solipsismo, de que uno está en su mundo, pues no es fácil. Bueno, resumiendo, curiosidad y ejercicio de interpretación permanente. No sé si he resumido bien. No sé. Creo que algo quieras decir para terminar con esto. No sé si sea específicamente de lo que hemos estado hablando. Lo que más me gustaría decir es que estoy, como pocos años de mi vida, contento, sabiendo que contribuimos en una migajita a una transformación. Y ahí están ustedes, ¿no? O sea, es la transformación que hemos logrado un equipo, no solamente coordinación, también ustedes, en una realidad bastante compleja, ¿no? Y compleja en el sentido, como quieran verlo, amplio, que no sabemos ni para dónde, no sabemos ni para dónde. Como decía Rolando, hay que investigar qué vamos a investigar. Y esa es una reflexión que yo la dejo como apertura, no como curiosidad, pero sí como sería bueno pensar qué tenemos que investigar para empezar a investigar. Porque la realidad, no solamente en México, que yo supuse que estábamos en uno de los atractores más fuertes en este planeta, está, ¿no? Acabando de estar en Sao Paulo con Cecilia y viendo la realidad que la estamos viendo, cómo está poniendo, ¿no? Antes del Mundial. Y al estar en otros lugares y viendo desde otros, me doy cuenta que el mundo está muy mal, no solamente nosotros en esta pulverización de corrupciones, ¿no? Que sería un término que he utilizado, pulverización de corrupciones. Ya no es una ni dos, ni el juego de 2 o 3, es una pulverización, como que hay que plantearla como la estamos planteando en nuestros problemas, digamos que vemos complejos. Entonces, pues vamos a construir bien esa complejidad para poder aportar algo. Pero independientemente a eso, que lleguemos o no, yo lo cerraría diciendo que de verdad me siento muy, muy, muy contento, como muchos de ustedes seguramente, con lo que ha pasado esta semana. Yo nunca imaginé que fuera así. Siempre cada vez más fuerte, más intenso. Necesitamos descansar mucho. Ya estoy, no es que esté agotado, pero es que necesito tiempo para reflexionar con lo que ha pasado, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, lo único que me queda es darles las gracias a ustedes, pero como grupo, a nosotros como grupo, no a ustedes, a nosotros como grupo. Y bueno, pues lo demás será seguir construyendo sobre este marco de la amplia sociocibernética, la cibercultura, que no es que sea menos amplia, pero que la enriquece en unas partes. Su atención está en lugares muy específicos, ¿no? En saber construir conjuntamente y hacer, formular preguntas y hacer convergencia de 3 culturas, en fin. Y bueno, finalmente, pues que redunden nuestros grupos de investigación, que yo pienso que sí necesitan enroques, que se van a dar enroques, se van a dar, vamos a ver ahora, tejidos nuevos entre los grupos para ayudarnos, para aprender de los otros, para poder decir cosas que queremos decir de otra manera. Y bueno, que finalmente esto concluya en sus propios proyectos personales, como científicos, pero como personas sobre todo. Y pues agradecer a toda esta organización en la que todos formamos parte, ustedes también. Gracias.